Cuenta hasta 5, por favor. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio académico que esperamos nos dé luces en un escenario de incertidumbre donde la información de valor nos ayudará a tomar decisiones más acertadas. Para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el propósito es informar a nuestros empresarios y conocer cómo priorizar soluciones que garanticen la estabilidad de largo plazo, tanto de las empresas como del sistema financiero del país. Agradecemos de la manera generosa, cívica y solidaria, como nuestros 5 panelistas del más alto nivel han querido compartir sus investigaciones y conocimientos para ayudarnos a entender el entorno para la toma de decisiones. Doy la palabra al doctor Sergio Clavijo, quien ha sido el director académico de este foro. Gracias, Lina, por esta maravillosa convocatoria para adelantar este programa de pandemia y recuperación económica social, qué programas y cómo financiarlos. Procederemos de la siguiente manera y contamos con la presencia de los siguientes colegas. Andrés Rangel, conocido director de Telesalud de la Universidad de Antioquia, quien hablará inicialmente de estos temas y la situación epidemiológica. Le continuará el doctor Juan Camilo Restrepo, bien conocido exministro de Hacienda y quien tuvo a su cargo la profunda crisis del año 98-99. El doctor Restrepo nos estará haciendo un parangón entre esta pandemia y sus implicaciones de tipo fiscal y de apoyo contracíclico. A renglón seguido nos acompaña también el doctor Eduardo Lora, exfuncionario del Banco Interamericano de Desarrollo, quien estará centrando probablemente sus anotaciones sobre el mercado laboral. Él y el doctor Botero han estado trabajando una serie de propuestas que han tenido una gran difusión. El doctor Jorge Humberto Botero, exministro de Comercio y Turismo, también estará ahondando sobre los programas contracíclicos y los desafíos que se tienen en el marco del financiamiento. Y yo cerraré haciendo algunas breves anotaciones sobre la situación financiera. Cada panelista tendrá 10 minutos. La idea es que a la altura de... Sí, ya te voy a mostrar. La altura de 50 minutos, máximo 1 hora, hayamos culminado estas iniciales intervenciones y ustedes podrán, quienes nos escuchan, favor, utilizar el chat para irnos mandando comentarios y preguntas de tal manera que a la vuelta de 50 minutos, 1 hora, tengamos una segunda ronda de intervenciones con los panelistas, quienes gustosamente estarán reaccionando a sus comentarios y preguntas. Para nosotros es un gran gusto poder estar haciendo patria y contribuyendo con este análisis y propuestas. Así que nuevamente felicitaciones a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia por esta iniciativa. Sin más preámbulos, para que ustedes sepan, quienes nos escuchan, tenemos cerca de 2.500 personas participando a nivel nacional. Así que el doctor Andrés Rangel, lo escuchamos. Doctor Sergio, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer a la doctora Lina por la invitación. A mí, como miembro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, como profesor, pues me es muy honorífico poder estar de telonero con ustedes, que son pues personas muy reconocidas, con una gran trayectoria, y espero poder ser suficientemente claro en dar las características principales de un contexto. Todavía no quiero que se fijen en el gráfico porque no vamos a ese punto aún, pero de un contexto sobre lo que ha significado esta epidemia para todos, para quienes hemos tenido que estar en el frente de preparación de las atenciones en salud, como para quienes también somos miembros de la comunidad y tenemos una actividad económica o empresarial que se ha visto afectada.
Yo creo que a hoy, 60 días después casi de que el virus llegó a Colombia, la mayor parte de quienes nos ven están muy familiarizados ya con términos que tal vez antes ni siquiera se imaginaron, como epidemia, pandemia, virus, RT, bueno, un montón de términos que estoy seguro los ha ido ilustrando y los ha llevado sobre todo a tener una conciencia sobre lo que es la salud pública y la importancia de los fenómenos públicos y comunitarios en la salud de todos, porque, digamos, hemos tenido la fortuna de estar muy centrados en un sistema de atención de salud individual y hoy el reto es de salud colectiva y creo yo hemos dado muestras, y ya lo vamos a ver, de una solvencia para enfrentar de manera inicial desde la salud pública este problema. El tema del COVID no es solo nuevo para Colombia, es nuevo para el mundo. Yo creo que nadie lo esperó. China inicia un brote a finales del año anterior que empieza a crecer desaforadamente, pero que revela un primer aspecto fundamental, y es que vivimos en una sociedad hiperconectada en la que un virus con un ciclo de reproducción tan corto, de 5 a 14 días, es capaz de llegar a todos los rincones de la humanidad y de afectar los sistemas políticos y de salud que cada comunidad tiene establecidos para enfrentar su realidad. Y el caso mundial pues nos avisó. Nosotros hemos dicho en los modelos que construimos que Colombia ha sido afortunado en el hecho de que tuvo información de antemano de otros países. Logramos entender un poco lo que pasó y también logramos asustarnos y tomar medidas. Pero como todo fenómeno que inicia, existe siempre una gran incertidumbre, y la incertidumbre que hoy tienen nuestros asistentes y ustedes como panelistas sobre cuáles son las mejores formas de entender este fenómeno todavía están en la mesa de la epidemiología. ¿Por qué? Porque esto es una infección que todavía estamos adquiriendo datos sobre su verdadero comportamiento. Todavía hay mucha incertidumbre sobre cosas tan básicas como, por ejemplo, cuál es el efecto que una intervención va a tener sobre ella, sobre si es posible o no hacer la famosa cuarentena inteligente o la cuarentena, digamos, más dirigida a poblaciones de riesgo. Y esas dudas hacen que el escenario principal sea el de la incertidumbre, y frente a la incertidumbre creo que tendremos que seguir reaccionando con iniciativas académicas y con proponer escenarios, pero también con comprender que tenemos un margen de error muy importante. Y uno de esos primeros márgenes se da en que hace 60 días todos preveíamos que iba a ser una actividad muy desastrosa la que iba a tener el virus en nuestro territorio, y siguen proyecciones iniciales en las que íbamos a tener miles de muertos en un periodo muy rápido. A hoy ya llevábamos miles de muertos en las proyecciones que hizo el Instituto Nacional de Salud en su momento, y afortunadamente la realidad nos ha mostrado otra situación. Por supuesto, pues no se puede dejar de lamentar que ya tengamos 358 fallecidos en el país, 6 de ellos en el departamento de Antioquia, pero frente a la realidad que se proyectó, pues el escenario es favorable. Tenemos casi 8.000 casos en este momento, de los cuales ya cerca de un 30% han mostrado recuperación, y hemos notado un fenómeno que se ratifica en la vida diaria de todos nosotros, y es que la velocidad con la que esto se ha dado en los territorios se ha logrado contener, con excepciones, por ejemplo, muy contadas, pero que la comunidad pública, la comunidad los conoce como públicos, como por ejemplo el reciente aumento de casos en el Amazonas y también en el departamento de Atlántico. Como fenómeno global, el COVID ya llega hoy a más de 3.640.000 personas, ha generado una letalidad que ha estado cerca entre el 4 y el 7% en las regiones. Contamos ya más de 255.000 personas fallecidas por la condición, y esto en un escenario en el que todos los países han actuado de una u en otra medida. No hay país que se haya quedado quieto, que se haya quedado congelado esperando que el virus atraviese, porque los datos nos sugieren que si eso sucede, esto arrasaría con un porcentaje muy importante de la comunidad. Nosotros como universidad, entonces, hemos tenido y nos hemos planteado el reto de entender cómo este conocimiento de la epidemia, del estado actual en el que nos encontramos, nos puede dar información para darle elementos a los sectores productivos para que ellos entiendan su rol en la contención. Como les dije, todavía hay mucha incertidumbre, pero uno de los elementos, y es el que quiero mostrar en las siguientes 2 diapositivas, es que precisamente las epidemias, por más que esta epidemia del COVID ha despertado nuestro misticismo, y muchos de nosotros hemos entrado incluso a especulaciones que han sido desbordadas, pero por más
no deja de ser un virus, es decir, no deja de ser una condición natural, una condición de la que se puede aprender y que además el conocimiento humano lo puede ir entendiendo y la ciencia lo puede ir de alguna manera conteniendo y dándole un margen de acción más con menos impacto. Y en ese sentido, un elemento fundamental se llama, lo voy a llamar la aceleración de la epidemia. Un término que ha estado muy en boga recientemente en la comunidad es el famoso R0 o RT, que son de esos términos que, de nuevo, son muy técnicos, pero que la comunidad los asumió y yo creo que los viene comprendiendo, pero voy a hacer una claridad y es que se refiere precisamente a en qué medida la epidemia genera casos a partir de un infectado de hoy. Es decir, si hoy tengo un infectado, ¿cuántos casos me va a generar ese infectado en un periodo entre 5 y 7 días, que es el periodo de reproducción que tiene este virus para su comportamiento natural? Y lo que observamos nosotros es que ese es el mejor predictor de los casos a futuro que se van a presentar en un territorio, porque nos habla de cómo en cada periodo de reproducción del virus voy a ir teniendo nuevos afectados y de ahí puedo proyectar cuántas personas voy a tener eventualmente usando los recursos de salud. En Colombia, eso se puede obviamente también calcular, como lo han calculado muchos países, y lo que observamos es que nuestro país, en un comienzo de la infección, tuvo un comportamiento de esa velocidad, de esa aceleración, que fue muy similar al que se han reportado en los otros países del mundo. Es decir, llegamos en una reproducción cercano a 2.5 y 3, que es un valor que se ha visto en Asia, que se ha visto en Europa, y que nos sugieren algo que no podemos olvidar, y es que en un primer momento Colombia se enfrentó a la misma situación que los países que lo que vivieron los países europeos y asiáticos. ¿Sí? Y eso es un tema importante porque en este momento en el que no hemos tenido ese comportamiento tan letal o tan extenso, tendemos a pensar que de pronto el virus cambió. No, nuestra hipótesis es que fue gracias a estas dos barras negras que ven ahí, estas dos líneas verticales, que representan las medidas sociales, incluye el distanciamiento social y luego, posteriormente, la cuarentena, lo que permitió que esa velocidad descendiera de manera muy intensa y que incluso durante este periodo que hemos durado en cuarentena total o parcial, como la quieran medir, se ha mantenido en una propagación lenta. No sin decir que igual se sigue presente, es decir, seguimos frente al riesgo y esto dependió mucho de las medidas sociales porque, de nuevo, este virus se transmite por contacto humano y este contacto humano se contuvo, se restringió y eso logró un efecto que llevó a que el país en general se enlenteciera, pero que especialmente regiones como Antioquia incluso decrecieran en el número de casos activos y somos una de las regiones que ha tenido un comportamiento más favorable. Pero ¿en dónde está el reto? El reto está que este virus, aunque es por gotas, en realidad las gotas, es decir, la saliva, lo que damos, es eficiente si hay contacto humano. Entonces, nuestro reto es en adelante entender cómo la movilización de los sectores, cómo la movilización de los grupos de personas se van a relacionar con un incremento en esta velocidad. Y nosotros precisamente lo que queremos es predecir. Hoy estamos monitorizando cómo la movilidad del sistema metro, la movilidad de los grupos de personas en sus comunidades me están afectando este valor y me van a llevar entonces a que pueda predecir si voy a crecer o no. En la siguiente diapositiva precisamente quiero mostrar el caso antioqueño, que ustedes pueden ver es un comportamiento muy similar, con unos intervalos más largos precisamente porque es menos casos, pero muy similar al del país, con la fortuna de que Antioquia, creo yo, por un cumplimiento más estricto o también por un distanciamiento más efectivo, ha logrado mantenerse en niveles por debajo de 1, que significa decrecer, por debajo de 1 significa que voy decreciendo. Entonces, el reto que queda servido para los sectores, para cerrar mi intervención, es cómo vamos a crear una estrategia como sectores, entendiendo el riesgo intrínseco que tenemos cada sector, es decir, el riesgo que tenemos propio de que nuestra actividad humana va a darle una vía a este virus, cómo vamos a implementar las medidas de protección suficiente para que este RT se mantenga en niveles que el sistema de salud pueda tolerar y que entonces podamos lograr una prevención muy significativa de muertes, que al final es la contrabalanza de la economía, o algunos lo quieren ver así. Yo no creo que ese dilema exista, pero ese es el dilema al que nos enfrentamos un poco frente a la apertura. Muchas gracias. Gracias, doctor Rangel. No solo se ha ceñido usted estrictamente al tiempo, sino creo que ha sido muy claro
en la pedagogía epidemiológica, en estas buenas noticias que nos trae Antioquia sobre una efectiva contención y en las estrategias que vendrán a medida que la administración nacional del país con el presidente Duque y las territoriales pues han entrado en la combinación de la parte de reinicio económico en estas dos fases de finales de abril 27 y de aquí a mediados de mayo estaremos recibiendo nuevas instrucciones, pero claramente lo que usted nos transmite son muy buenas noticias. Esperemos que el resto del país siga este magnífico ejemplo de Antioquia. Así que nos ha quedado claro el aspecto de salud y lo desafiante, y mientras tanto todos estamos ansiosos por escuchar cuáles son las implicaciones de índole económica, laboral y social, y para ello le doy entonces el uso de la palabra al exministro Juan Camilo Restrepo. Adelante, Juan Camilo. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, mi reconocimiento a la Cámara de Comercio de Medellín, a la doctora Lina, a todo su equipo de colaboradores que han facilitado esta conferencia y a los compañeros panelistas, lo mismo que a la audiencia. La última gran crisis económica, financiera que tuvo Colombia, podemos ubicarla hace unos 21 o 22 años. Fue la crisis que se desencadenó originalmente en lo que se conoció el sudeste asiático y fue contagiando de crisis a todo el mundo, incluida muy especialmente la América Latina. Quiero entonces hacer un breve parangón para comenzar de cuáles son las diferencias que caracterizan aquella crisis de entonces y la actual. Aquella crisis, la que tuvo lugar hace 20, 21 años, fue principalmente una crisis que afectó en una primera instancia al sector de credibilidad en el sistema financiero, de solvencia en el sistema financiero, el sistema de pagos. Fue una crisis que estuvo a punto de que toda la estantería del sistema financiero cayera sobre los hombros de los 15 millones de ahorradores y de usuarios que entonces tenía el sistema financiero. Y estuvimos a puertas de que hubiera que haberse hecho una cerrazón generalizada de bancos. Y cuando esto sucede, pues recuerden ustedes, 9 de cada 10 pesos que entran en una liquidación, porque un banco hay que entrar a liquidarlo, los pierden los ahorradores y apenas uno, si es que todavía subsiste en ese momento, lo pierden los accionistas. Fue el momento de la crisis del sistema OPAC también, y fue el momento también en que una gran parte del sector cooperativo financiero entró en crisis. Por el contrario, la crisis que estamos presenciando ahora puede llegar a tener eventualmente repercusiones sobre el sector financiero, porque todo esto está interconectado, pero en una primera instancia ha afectado a lo que pudiéramos llamar el sector real. Es decir, a las empresas, al empleo, más que en un desfallecimiento y una desconfianza. En aquel entonces hubo amagos de corridas, de retiros de depósitos de los bancos, en esta ocasión no. En esta crisis estamos viendo pues el problema de salud que acaba de describir el doctor Rangel y un problema muy delicado en la parte económica. Parte económica que sobre todo por el confinamiento que ha sido necesario establecer ha afectado mucho el empleo. Según los datos que hubo de la semana pasada del DANE, en el último mes, sin contar todavía el mes de abril, que va a ser el más duro, entraron en inactividad económica 1.600.000 personas en Colombia. De manera que todo hace prever que la situación de desempleo se nos va a crecer mucho, muchísimo, porque naturalmente una economía confinada no puede producir, no puede vender, no puede crecer y se ven dificultades para pagar sus nóminas sostenidamente.
Esto que está sucediendo en Colombia, pues para el auditorio, está sucediendo en todo el mundo. El último informe de la Organización Internacional del Trabajo da cuenta de que a la semana pasada, que es ese informe, se habían perdido en el mundo 420 millones de empleos. Eso para que se vea la magnitud de la crisis que estamos afrontando. Ahora bien, desde el punto de vista económico, hay otra manera de ver la gravedad de la situación y para entender el tipo de soluciones que se está buscando por parte del gobierno y del sector en colaboración con el sector privado, que es medir cuánto es el costo que en términos de nuevo gasto público, también se llama contracíclico, gasto fiscal, cuánta plata le va a tener que meter el presupuesto nacional a la economía colombiana para recuperarla, para atenuar el problema del desempleo y para volver a generar el tejido laboral y empresarial. Y para esto permítanme que les haga esta recapitulación para que ustedes vean cómo esto se está moviendo de rápidamente y cómo todavía no tenemos una visión completa de cuánto es que va a valer y cuál es la magnitud de este problema. Es como si estuviéramos entrando en una laguna cada vez más profunda de suelos más cenagosos. Hace dos meses, cuando por primera vez se da la noticia de que estábamos frente a esta emergencia, el gobierno, por boca del ministro de Hacienda, dijo: nosotros creemos poder manejar esto sin necesidad de que el Estado se endeude. Es decir, a cero costo. 15 días después se decreta la emergencia económica. Y uno de los decretos de la emergencia económica, el que lleva el número 444, dispuso que 14.5 billones de pesos, 14.5, se dedicaran a atender las necesidades de lo que pudiéramos llamar los primeros auxilios, es decir, los giros que se les han estado haciendo a la gente de menores ingresos, más vulnerables, y ciertos giros urgentes al sistema de salud. Fíjense ustedes, en 15 días, de cero, pasamos a 14.5 billones. 15 días después de esto, se reúne una cosa que se llama el Comité Asesor de la Regla Fiscal, que la regla fiscal es como quien dice el límite que se autoimpone un gobierno para decir: yo no me voy a endeudar más de este lindero, más de este límite. O sea, mi déficit no va a subir más de esto. Y en esa primera reunión del Comité de la Regla Fiscal se dije: bueno, esto está muy complicado. Se tolerará, se considerará que no es un quebrantamiento de la regla fiscal si se endeuda en 27 billones de pesos adicionales. Entonces, fíjense ustedes, de 0 pasamos a 14. De 14 a 14 le sumamos 27. Y ayer nomás se volvió a reunir el comité asesor y dijo: nos quedamos cortos en esto de los 27 billones, súmele a eso otros 12. Y subamos el déficit admitido hasta 6.1% del PIB. Si usted suma todo eso, le da que ya vamos bordeando un estimativo de los 53 billones de pesos en 2 meses. Comenzamos de 0 y ya vamos en 53, solo para el gobierno nacional. Vamos a ver qué va a pasar, por ejemplo, con otras grandes municipalidades, capitales de departamentos, comenzando por Bogotá. La alcaldesa de Bogotá hace poco hizo unas declaraciones diciendo que le había pedido formalmente al gobierno que, en adición a estas cifras que he mencionado y para sola la recomposición y la reactivación económica de Bogotá, iba a necesitar un apoyo de 30 billones de pesos adicionales. Y para no llenar de cifras esta presentación mía, lo que quiero subrayar es la magnitud del problema y cómo está de dinámico. Todos los días nos está apareciendo una nueva dimensión. Entonces, ¿cómo se van a financiar? ¿De dónde va a salir la plata para conseguir esos 53 billones para que trabajemos con esa cifra, que es lo que hoy está sobre la mesa? Se ha descartado por el momento,
que sea la ocasión oportuna para decretar una nueva reforma tributaria. Es decir, no van a ser de recursos tributarios, que esto va a provenir en una primera instancia. Y es lógico, las empresas no están pudiendo vender, las empresas están empezando a dar pérdidas muy grandes, el desempleo está creciendo. Sería realmente no solo un contrasentido político, sino quizás económico, irse en la dirección de que esa plata se va a conseguir con nuevos impuestos en el momento. Entonces, todo apunta en la dirección de que esos recursos, esos 53 billones o hasta donde pueda subir, lo va a tener que conseguir el gobierno endeudándose más, subiendo la deuda pública. Esto no nos debe asustar tampoco. Si ustedes revisan la historia de las grandes crisis en el mundo, de las guerras, siempre unas y otras se han financiado en una primera instancia con endeudamientos iniciales crecientes del Estado. Y luego, cuando vienen las aguas mansas, la tranquilidad, ya sea con nuevas normas tributarias que recojan algo del endeudamiento o con el solo crecimiento económico que después se da de estos momentos, porque estas crisis tienen el bajonazo inicial y luego se empieza a recuperar las economías, ese crecimiento va recogiendo también el endeudamiento y lo va disminuyendo. Pero en una primera instancia va a ser endeudamiento. Entonces, en esa dirección es que se está moviendo el gobierno, a mi entender, en una dirección correcta. ¿Tiempo, Juan Camilo? Tiempo. Bueno, está consiguiendo unos recursos con las entidades multilaterales, con el BID, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, seguramente está tocando las puertas del Banco Mundial, y así como en la crisis pasada conseguimos una financiación conjunta de todas estas entidades, así también se está organizando en esta ocasión. Y el Banco de la República, por último, está moviéndose en la dirección de cumplir con la función de un banco central principalísima en estas crisis, que es asegurar la liquidez del sistema. Me quedo entre el tintero porque ya me pasé del tiempo, pero tal vez podemos retomarlo o mis colegas lo retoman, el tema del empleo, cómo se ha debilitado y qué se está pensando para hacerle frente o atenuar esa situación de desempleo. Gracias, Juan Camilo. Todo este recuento tuyo de menos de 2 meses, parecería que hubieran sido 2 años el efecto del confinamiento. Gracias también por ese parangón con la crisis de 98-99. Clara diferencia nos haces en cómo allí entró y afectó directamente el sistema financiero. Aquí fue el sector real, y también por la ilustración en magnitudes del gran endeudamiento al cual se está viendo abocado el gobierno. Y como bien dices, ya vendrá el momento adecuado de ver cómo se va a repagar eso. Precisamente para complementar lo que tú nos mencionabas, está el doctor Eduardo Lora, quien seguramente va a estar focalizando en el tema del mercado laboral y sus posibles soluciones. Eduardo, adelante. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias a todos ustedes por estar escuchándonos. Gracias a la invitación de la Cámara de Comercio de Medellín. Yo voy básicamente a tratar de responder una pregunta: ¿cómo recuperar el empleo? Y para eso, pues obviamente quiero mostrar primero cuál es la magnitud del problema laboral y cuáles las perspectivas de recuperación para saber qué tan viable es y tan factible es recuperar el empleo. Algunas cifras son importantes para que estemos en contexto. Ya lo mencionó Juan Camilo Restrepo. La primera de ellas, que es en el mes de marzo solamente, más estrictamente, en los últimos 15 días del mes de marzo, cayó la ocupación en 1.6 millones de personas. De ellos, más o menos por mitades empleados y el resto independientes. Es decir, cuenta propias, etcétera. Pero aparte de que cayó en estos números la ocupación, muchas de las personas que todavía estaban ocupadas trabajaron menos horas. Más de 5 millones de personas trabajaron menos horas. O sea, tenemos del orden de 7 millones de personas cuyas condiciones laborales y posiblemente sus ingresos disminuyeron. Recuerden que en Colombia somos aproximadamente unos 22 millones de personas quienes estamos en la fuerza de trabajo.
Entonces estamos hablando de que por lo menos una tercera parte de la población tuvo una caída posiblemente del ingreso. Y además salieron de la fuerza laboral, de eso salieron de la fuerza laboral también una cantidad importante, y por eso es que no hemos visto nada en la tasa de desempleo. La tasa de desempleo realmente en este momento no nos está diciendo mucho, porque mucha gente está saliendo de la fuerza laboral. Ahora, estas cifras en realidad son todavía muy parciales, porque no cubren sino un pedacito de lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que yo creo que ocurrió en abril? Si comparamos abril respecto al año anterior, es decir, abril del 2020 versus abril del 2019, teniendo en cuenta que ahora el efecto de las medidas de aislamiento ocurrió todo el mes, ¿qué debió pasar? Debió caer la ocupación más o menos entre 3,5 y 4 millones de personas. Acuérdense de un total de aproximadamente 22. Es posible que el empleo propiamente dicho haya caído 2,5, 2,7 millones de personas y que hayan trabajado, pero menos horas, unos 10 millones de personas. De tal manera que estamos hablando de unas cifras verdaderamente descomunales, como realmente nunca habíamos tenido en el pasado. Es posible que cuando salgan los datos de abril, que saldrán pues unas 3 semanas o algo de ese estilo, nos hablen de la tasa de desempleo, pero la tasa de desempleo no va a ser un indicador muy relevante, es posible incluso que no cambie mayor cosa. Muy bien, frente a esa situación, entonces, para poder hablar de las perspectivas de recuperación, hay que pensar en qué punto tan bajo estamos y cómo vamos a ascender, digamos, de esa hueco en el que estamos. Piensen que en el mes de abril la actividad económica con respecto al año pasado debió haber caído más o menos algo entre 15 y 20%. Ese es el tamaño de la caída. Yo creo que en el pasado nunca habíamos tenido una cosa de este estilo. A partir de aquí vamos a tener recuperación, muy posiblemente, porque es muy posible que las medidas ya de confinamiento no sean tan severas y empiecen a ser graduales, y eso es lo que ha tratado de hacer el gobierno. El confinamiento aplique, empiecen a liberarse algunos sectores, y los primeros que empezaron a entrar fueron la construcción, la manufactura, y gradualmente, a medida que los protocolos se vayan refinando, van a entrar a trabajar otras personas. Pero va a ser muy lenta la recuperación, porque las medidas de aislamiento no se van a poder levantar totalmente en menos de 2 años, 2 años y medio, a menos que consigamos una vacuna y la vacuna se logre aplicar masivamente en el país. Pero de otra manera, las medidas de aislamiento van a estar ahí. Las medidas de aislamiento solamente se van a poder levantar muy gradualmente. Incluso es posible que si haya algún brote fuera de control en algunas regiones, allá se tengan que volver otra vez a poner de forma más severa estas medidas de control. Y básicamente la restricción que tenemos pues es que el país tiene una dotación bastante limitada de unidades de cuidados intensivos y no se puede permitir que se desborde, porque eso implicaría pues muertes de personas sin ni siquiera haber podido ser atendidas. Entonces estamos realmente frente a una emergencia sanitaria descomunal, frente a la cual por lo tanto es muy importante vigilar esa tasa de reproducción del número de casos, lo cual pues como ya lo hemos oído, pues ha sido bastante exitoso lo que se ha hecho, pero con un costo enorme, como lo he mostrado en términos del empleo. Yo no creo que regresemos al PIB per cápita que teníamos en el 2019 antes del 2023 o 2024. Entonces estamos hablando de una recesión enorme. A partir de aquí, como digo, es posible que nos recuperemos, pero esa recuperación va a ser lenta. Y por lo tanto el país tiene un reto enorme hacia adelante. Tiene el reto de crear, yo diría, a partir de este momento en el que estamos, por lo menos unos 4 millones de empleos formales. No estoy hablando de ni siquiera ocupación, sino empleos formales, para que podamos regresar y superar las tasas de formalidad que teníamos en el pasado. Y por lo tanto la pregunta que hay que hacerse es ¿qué? ¿Qué es lo que se puede hacer? Y yo pienso que hay 4 cosas fundamentales para hacer. La primera en este momento, y es en la que está centrada la discusión y en la que Jorge Humberto Botero y yo hemos tratado de influir, es en que se subsidie el empleo formal de las empresas impedidas por el aislamiento. ¿Por qué? Porque si eso no se hace, las empresas se destruyen, y creo que esto ya ha ocurrido en números enormes. Deben haber desaparecido ya cientos de miles de pequeñas empresas.
Si no se subsidia el empleo formal, el tejido empresarial se rompe, las dificultades de volver a reconstruirlo son muy grandes, no solo para las empresas pequeñas, sino para todas las que están relacionadas con ellos. Entonces, ese es un factor absolutamente fundamental, aparte de por sus razones sociales, tema del cual yo me estoy ocupando aquí por razones de tiempo. Pero solamente por razones de mantener el tejido empresarial, mantener el empleo es absolutamente fundamental. Y la manera como sería adecuado hacerlo, no sabemos, quizás las medidas salgan en estos días, se dice que las medidas están a punto de salir y que las están discutiendo. La propuesta en estas circunstancias, ya después de un mes de que presentamos originalmente nuestra propuesta, Jorge Humberto y yo, sería que se subsidie por un salario mínimo a todos los trabajadores que están empleados en empresas que están impedidas por el aislamiento, a condición de que mantengan empleados por lo menos el 70% del empleo que tenían en febrero y pagándoseles retroactivamente el empleo que generaron efectivamente en marzo y abril. Ese me parece que sería el diseño relativamente simple y más efectivo para que, repito, las empresas impedidas por el aislamiento, no las empresas en general, sino las empresas impedidas por el aislamiento puedan sobrevivir y sepan que van a tener esta ayuda indefinidamente mientras tengan un problema de aislamiento. Eso les reduciría ya muchísimo la incertidumbre, no les alivia completamente sus problemas, ni mucho menos, pero les reduciría muy fuertemente la incertidumbre hacia el futuro de qué va a pasar con su flujo de caja. La segunda estrategia que me parece que es fundamental es que en el futuro, cuando empecemos ya a pensar en la recuperación, quizás estamos muy temprano para eso, pero quizás en un par de meses, en 3 meses, ya tengamos que pensar más en un horizonte de más largo plazo. Es fundamental que encontremos una mezcla de políticas que abarate el empleo y estimule la demanda. Eso es absolutamente fundamental, porque las empresas tienen que tener algún estímulo para empezar a generar empleo. Y ya oímos a Juan Camilo Restrepo decirnos, no busquen en el fisco, porque el fisco ya no va a tener dinero. El fisco posiblemente ya está a su límite. Y yo tengo la propuesta que he hecho en ocasiones anteriores, y no tengo tiempo de detallar aquí, pero la menciono, es que posiblemente la reforma pensional sería un mecanismo para lograr abaratar el empleo y estimular la demanda. Simplemente si la reforma pensional se hace de tal manera que se eliminan las contribuciones obligatorias para menores de 40 a 45 años y se permiten retiros parciales de ahorros en las AFPs y se establece una pensión básica universal para proteger a los mayores de 65 o de 70 años, que obviamente son los más afectados. La tercera estrategia de las 4 que tengo que proponer, y con esto terminaré, es la estrategia de eliminar la incertidumbre tributaria. Las empresas no van a poder generar empleo si no tratamos de eliminarles toda la incertidumbre o la mayor parte de la incertidumbre que sea posible, y el elemento tributario es absolutamente fundamental. Ya oímos a Juan Camilo que nos está diciendo va a haber un gran endeudamiento, y lo que se sigue de un gran endeudamiento pues es obviamente una gran incertidumbre sobre quién va a pagar esa deuda hacia el futuro, y por esa razón es que yo he propuesto y sigo proponiendo que se haga una reforma tributaria, no para gravar ahora los ingresos de hoy, por supuesto que no, porque nadie puede hacerlo, sino una reforma tributaria contingente que defina hoy cómo se van a pagar en el futuro, quizás a partir del año 23 o del año 24, las deudas que adquiramos hoy, porque de otra manera las empresas van a tener el temor que va a ser sobre ellas, sobre quienes va a recaer los impuestos. Aparte de que les puede convenir para eliminar exenciones, aplanar las grandes diferencias que hay en los impuestos entre unos sectores y otros, etc. Y por último, algo muy importante para este foro, dado que es un foro regional, el cuarto elemento de una estrategia de recuperación del empleo son las ciudades. Nosotros estamos acostumbrados en Colombia a que los problemas del empleo y de la informalidad son unos problemas que pertenecen a las políticas nacionales, pero eso es incorrecto. Es incorrecto porque la generación de empleo es un fenómeno local que depende de la capacidad que tengan las ciudades para precisamente mantener y desarrollar su tejido empresarial y para diversificarse e ir sofisticándose y generando cada vez más empleo. Y para eso, el tiempo no me permite entrar en detalles, pero digamos hay varios componentes esenciales
de una política donde las ciudades tomen el liderazgo, y es una estrategia de diversificación inteligente donde las empresas busquen nuevos nichos para poder desarrollarse y para poder sofisticarse y generar más empleo, donde haya una estrategia muy completa de recontratación y capacitación laboral para responder a las posibilidades de generación de las firmas y a la sofisticación de los sectores productivos. Y algo muy importante que parece como si no tuviera mayor relación con el empleo, pero que es absolutamente fundamental, y es crear una nueva cultura de la movilidad. Gran parte del problema de por qué en las ciudades las empresas no pueden contratar y los trabajadores no pueden trabajar es porque hay o había antes de los aislamientos unos problemas de movilidad fenomenales. Y las ciudades tienen un rol que jugar en eso, y creo que Medellín es la que mejor ejemplo ha dado en la capacidad de generar nuevas formas de movilización a través de transporte público. Y ahora tenemos que pensar en teletrabajo, teletrámites, algo importantísimo para evitar movilidades innecesarias en la ciudad, en las ciudades, etcétera. Entonces, creo que lo que estoy queriendo es abrir un panorama, de mediano plazo. Obviamente en este momento tenemos que resolver los problemas más urgentes, y entre el más urgente es el subsidio a la nómina, pero tan pronto hagamos esto, tenemos que tener pensado una estrategia sobre cómo vamos a recuperar el empleo en el mediano y en el largo plazo. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Muy completa tu ponencia abordando el tema laboral y presentando una caja de herramientas creativa y amplia que pasa por lo territorial, pasa por el tema pensional, por lo laboral y eventualmente por lo tributario. Para complementar esta visión, y ya presentaste cómo se trata de una propuesta dual con el doctor Jorge Humberto Botero, damos el uso de la palabra a él. Gracias, Sergio. Un saludo muy afectuoso a todos los asistentes virtuales, a Lina y a todo el equipo de la Cámara. Mi reconocimiento por el esfuerzo, y a mis colegas de panel, que me gratifica mucho participar con ellos en este evento. Juan Camilo y Eduardo pusieron de presente la gravedad de la crisis. Juan Camilo se centró en el enorme esfuerzo de gasto público que afrontar la crisis nos demanda, y Eduardo mostró la catástrofe social. De modo que en realidad voy a pasar muy rápidamente por este primer módulo de la gravedad de la crisis, señalando que el pronóstico que tiene el gobierno y el Comité de la Regla Fiscal es que la economía se contraerá este año en algo así como el 5.5%. A muchos esta cifra no les dirá mucho, por eso la pongo en contexto. En la crisis del 99, que Juan Camilo afrontó con la compañía de Sergio en el Ministerio de Hacienda, la contracción de la economía fue del 4.5%, y en ese entonces tuvimos una pérdida del empleo en algo así como el 20%, o sea, la quinta parte de la fuerza laboral salió del mercado con motivo de esa crisis, y por supuesto nos tomó años para recuperarnos. Con eso les doy una pincelada de la gravedad de la situación. Pasemos entonces rápidamente revista a las medidas para afrontar la emergencia. Primero es el fortalecimiento del sistema de salud. Nuestro sistema no está tan impreparado como otros sistemas de otros países, pero no estaba tampoco tan mal. Para el nivel de ingreso y de capacidad de gasto de Colombia, en todo caso se inició una gestión que poco a poco va teniendo éxito en de mejorar la capacidad de hacer pruebas diagnósticas y preparar las unidades de cuidados intensivos para que atiendan a los enfermos. Ese primer tramo ya se ejecutó, los gastos ya se hicieron, los insumos y equipos que se pidieron al exterior están en camino de llegar. Ahí no hay mucho más que hacer sino correr en la implementación. Se activaron los programas sociales tradicionales de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor, que ya tienen por fortuna ductos para llegar a enormes masas de la población.
los recursos que les estamos entregando a esas familias y a esos sectores pobres de la comunidad son pocos, porque los recursos fiscales no han dado para más, por eso se requiere una expansión del gasto, pero ya tenemos una institucionalidad diseñada para llegarles. El gobierno detectó prontamente que esos 3 programas eran insuficientes y que había un conjunto de personas que están en la situación de pobreza o que son de clase media vulnerable, que han perdido sus ingresos, por ejemplo, personas que están en el sector del trabajo independiente como albañiles, carpinteros, personas que trabajan en el sector de la belleza, personas del sector de restaurantes modestos, en fin, un montón de colombianos que estaban al margen, y para eso se creó el programa de ingreso solidario. Cuesta un esfuerzo gigantesco armar un programa de esos, como lo ha hecho Planeación Nacional. Ha tenido algunas dificultades menores que infortunadamente los medios de comunicación y los organismos de control magnifican, porque no advierten que en todos estos procesos tiene que haber un margen de error, pero creo que prontamente tendremos esos ductos totalmente afinados para poderle llegar a la gente, de tal manera que si hay más recursos podremos entregar de una manera eficiente. El gobierno le dio gran énfasis al fortalecimiento del crédito bancario, capitalizó las instituciones públicas que tienen que ver con esto para que pudieran atender las necesidades de créditos nuevos o de refinanciación de las empresas, con énfasis en las medianas y pequeñas. Yo creo que ese es un instrumento adecuado, pero insuficiente, y que pone sobre la banca responsabilidades que no puede cumplir. Y al no poderlas cumplir, se genera en contra del sistema financiero un clima de animadversión política supremamente peligroso. En todo caso, ese esquema está funcionando. He puesto con una subraya el apoyo al pago de nóminas, que es algo que no se ha hecho. El trabajo pionero en esa materia fue el de Eduardo. Después juntos hicimos una propuesta, pero esa es una entre otras, y entiendo yo que el gobierno se apronta en una nueva oleada de medidas que van a requerir emergencia económica para dictar unas nuevas. Ojalá eso ocurra. Y empieza a surgir el tema de rescatar empresas, y la discusión comienza por Avianca. ¿Será que debemos rescatar empresas? ¿En qué sectores? ¿De qué manera? Es algo que quiero dejar enunciado para que, si hay tiempo, lo discutamos más adelante. ¿Cómo financiar la crisis? Me pregunto yo, y esto es un asunto en el que tenemos identidades básicas, creo, todos los expositores, pero diferencias sobre el sentido de oportunidad. En mi opinión, una reforma tributaria inmediata no es el camino adecuado, nos distraería del objetivo de sobrevivir, que es el objetivo primordial. Difícilmente sería una reforma estructural, no generaría los recursos que se requieren con urgencia. Aún no sabemos cuánto nos costará la emergencia, y por ende no, aun cuando ya nos estamos acercando a las cifras, no podríamos determinar cuál es el aforo o el recursos que queremos conseguir. Y en verdad, en este momento, sobre todo a partir de mayo, cuando debe comenzar la reactivación poco a poco, lo que la economía requiere son estímulos, no nuevas cargas. Por esa razón, yo creo que si bien en algún momento vamos a tener que transferir el esfuerzo de endeudamiento que la sociedad hace hacia el sistema tributario para cerrar el ciclo de la deuda, es prematuro hacerlo en este momento. Por eso es que planteo la necesidad, o les propongo la necesidad de endeudarnos más hasta donde sea posible y prudente, y dejo esa nota allí por lo que voy a decir más adelante, que después recogeremos esto con impuestos. Es lo que están haciendo la generalidad de los países. No tengo el tiempo de dar las cifras, pero no hay ningún país que esté diciendo vamos a aumentar los impuestos para afrontar la crisis. No,
están buscando y encontrando medidas novedosas para transferir un volumen mayor de recursos al gobierno a fin de que el gobierno, a través de distintos canales, lo transfiera a la comunidad. Fuentes de financiamiento en ese caso. Pues ahí tengo una larga lista que repaso rápido. La emisión de deuda gubernamental en el mercado interno, deuda que a su vez compra el Banco de la República para, de esa manera, triangular, darle mayor capacidad de gasto al gobierno. Eso está funcionando. Se hizo una cosa insólita, no ocurría desde tal vez hace más, que es la reducción del encaje bancario, que es la porción de los pasivos frente al público que los bancos tienen que mantener congelados en el Banco de la República. Se impuso a los bancos una inversión forzosa, de tal manera que los recursos que en parte le entregó la reducción del encaje los tuvieron que transferir al gobierno nacional. Eso se está haciendo. El Banco Central, como otros bancos centrales, ha comprado títulos de deuda privados por el Banco de la República. Todo eso se está haciendo. Y vengo a un tema fundamental, que es el crédito flexible del Fondo Monetario Nacional por una cuantía del orden de 11.7 billones de dólares. Eso es, me confirmarán mis colegas, algo así como el 20% de las reservas internacionales con las que cuenta el país. Todavía no tenemos claro, el gobierno no nos sabe qué puede hacer con ese recurso. No sabemos cómo, si parte de eso se puede destinar estrictamente a la reactivación y no meramente a apoyar la balanza de pagos, cómo transfiere el Banco de la República, que es quien recibe el recurso del Fondo Monetario, los recursos al gobierno nacional. Este es un tema que... Bueno, entonces... me voy exclusivamente a señalar que una forma de combinar, y quedan los otros temas si tengo tiempo después, una estrategia de endeudamiento con un gravamen implícito, es lo que propusimos Eduardo y yo, que es un empréstito forzoso a cargo de todos los contribuyentes con fundamento en su renta líquida del año precedente, que no empezaría a pagarse ese empréstito forzoso a partir de ahora, sino 1 año o 2 años después, pero el componente tributario que eso podría tener estaría asociado al tipo de remuneración que se acuerde imponerle, porque es un empréstito forzoso a los contribuyentes. La diferencia entre la tasa de interés a la que esos bonos renten y la tasa del mercado sería implícitamente un impuesto. Dejo los otros temas, Sergio, para cuando haya oportunidad, si acaso lo hubiera. Gracias, Jorge. Ya nos están llegando diversos tipos de preguntas a todos los panelistas sobre cómo van las cosas. Déjenme en los próximos 7 minutos que tengo hacer como una referencia a muchos temas de los que han tocado los colegas. Arranco por el tema del crecimiento. Yo quiero ser un poco más optimista, dado precisamente lo que nos describieron sobre el éxito en el manejo del confinamiento, y ojalá Antioquia nos lidere en ello. Yo creo que el primer trimestre la economía colombiana debió crecer cerca del 2%, 1,5% positivo. Veníamos relativamente bien y marzo pues magulló la cifra. Segundo trimestre, extrapolando cifras, creo que va a estar con una contracción del 10-12%, pero sí es cierto que a la altura del mes de julio y agosto empezamos a escalar sectorialmente esta reactivación. Probablemente ese tercer trimestre vendrá con un crecimiento de 0, dejando atrás los signos negativos del inmediatamente anterior, en -10 o -12, y espero no pensar con el deseo que el último trimestre ya podría estar en el plano positivo, con lo cual la cifra de contracción estaría, en mi opinión, más cerca de 2 o 3% negativo, en vez de cifras del 7% que hemos escuchado para el año 2020. Por supuesto, todo esto depende de qué tan rápido reiniciamos y cómo sectorialmente se va
engranando nuevamente toda la economía. De ser así, creo que el año 2021, por supuesto que sería nuevamente positivo, pero a diferencia de lo que ocurre en los países desarrollados, no creo que vayamos a tener una cifra arriba del 3%, seguramente va a estar en 2%, luego un -2% de este año, más un +2% del siguiente, serían tiempos muy difíciles 2020-2021, con crecimiento promedio año 0 para la economía y con todo el estrés del mercado laboral que ya los colegas han mencionado. En materia del paquete público, cerca de 6 puntos del PIB aprobados por la Comité de Regla Fiscal, es una cifra que depende cómo se mire, es muy significativa o es una cifra magra, comparado con lo que está armando muchos países desarrollados, cifras del 15 a 20 puntos del PIB, o con lo que el Perú mismo ha propuesto, cifras de ese mismo tenor, uno podría pensar que 5 puntos o 6 se quedan cortos. Pero se quedan cortos en la medida en que el espacio fiscal ya se venía utilizando. No en vano la deuda de Colombia saltó de 35 a 51 puntos del PIB el año anterior y seguramente vamos a llegar rápidamente a una cifra que bordea 58, 60 puntos del PIB a la vuelta de 2 o 3 años. Luego, lo importante precisamente para no perder el grado de inversión y dar señales como la que hoy, por ejemplo, dio Perú al mundo, en el sentido de que a pesar de ese paquete, dado el espacio que tenía, le ratificaron no solo sus 2 escalones arriba del grado de inversión, sino una perspectiva estable, a diferencia de la perspectiva negativa que ha recibido Colombia por parte de 2 de las calificadoras y recientemente una tercera calificadora con perspectivas negativas para el sector financiero, dado que sabemos que la cartera se va a estar deteriorando. O sea que en síntesis, el paquete que ha armado Colombia, si bien en magnitud 6 puntos podría pensarse que es bajo, en la medida que lo focalicemos en los más necesitados y en las empresas estratégicas que más pueden necesitarlo, ese paquete puede dar una muy buena relación precio-calidad. El tercer tema que quiero referirme es el tema de preservar la solidez del sector financiero, como bien lo acaban de relatar varios de los colegas. Es totalmente obtuso pensar que la solución es romper el termómetro y dejar de medir el deterioro de la cartera, como lo han propuesto recientemente algunos analistas. Por supuesto, hay que medir lo que tenemos y explicar qué es lo que está pasando, como ocurre en el resto del mundo, y al mismo tiempo hay que detener esa oleada de promover los impagos para mantener la solidez del sector financiero. Repito, Moody's, desde ya, antes de conocer cómo se deteriora la cartera, nos tienen una perspectiva negativa. Luego va a ser fundamental ver cómo allanamos esos impulsos fiscales que irriguen las empresas y que eviten un mayor deterioro sobre un sector financiero que ha dicho claramente, y lo tiene claro, que no se trata de mantener las utilidades por encima de todo, sino que cuando vengan mejores vientos podamos todos levantar las velas con el sector real y con el sector financiero. Cierro con 3 ideas para pasar a las preguntas y una segunda ronda de intervención de parte de los colegas. 1, tenemos que hacer un salvamento estratégico que debe empezar, en mi opinión, ni siquiera por las firmas, ni siquiera por las pymes. Debe empezar por cerca de 9 millones de colombianos que, según las cifras recientes, están desamparados y son vulnerables y están en la zona de la informalidad que tanto mencionaba Eduardo y el doctor Botero. Las cifras más recientes indican que con un gran esfuerzo se está llegando a 3 millones de esos 9 millones. Luego ojalá logremos rápidamente con todos estos programas que se están esbozando pasar de 3 a 6 millones del total de 9 que hoy están en forma precaria viviendo. Se tienen los ahorros. Está el tema de las cesantías, que ya se empieza a instrumentar como no entregarlas de un sopetazo, sino a cuentagotas para poder extender en el tiempo, 3, 6 meses, el uso. También se han aliviado los aportes en la nómina y hemos escuchado diferentes propuestas de ver cómo realmente pasamos de un sistema pensional público que ha sido selectivo hacia los más pudientes para realmente poder irrigar, así sea, pensiones de menor calado, pero que lleguen no a 1 de cada 4 colombianos, sino ojalá a 4 de cada
5. Y por último, el tema que se mencionaba. Colombia va a tener que pensar que en su recuperación tiene que dar apoyos estratégicos a ciertas firmas. Duro decirlo cuando nos escuchan cerca de 2.500 empresarios, de que probablemente algunas empresas relacionadas con los sectores más vulnerables, que tiene que ver con el entretenimiento, con la hotelería, y que solo tardíamente se van a recuperar, que esos no son los sectores estratégicos que el sector colombiano, Estado, va a tener que atender. Una quiebra de Avianca, con una paralización de los servicios aéreos en Colombia, sería catastrófico para lograr una V en recuperación pasando de -2 este año a +2. No se trata del color de las ruanas, no se trata de sentarnos a esperar a ver si a alguien le interesa o el sector de la aeronáutica. Ya Warren Buffett en el día de ayer liquidó sus acciones del sector aeronáutico a nivel global, y Colombia, a través de un esquema de voceas o a través de un esquema compartido con los socios que hoy tienen que asegurar ese, que es un servicio vital, salir adelante evitando las nacionalizaciones de impromptus, pero sí claramente una serie de créditos puente que nos permiten salir adelante. 1.200 millones de dólares repartidos entre 3. Debe poder salir adelante una empresa con puenteo, que si las cosas salen bien, a la vuelta de 1 o 2 años deben poder repagar, y ojalá el Estado no tenga que ser socio permanente. Se trata de preservar un sector vital en un país montañoso, Antioquia bien lo sabe, para poder seguir trabajando en esta recuperación. Entonces soy relativamente optimista de que de pronto la caída no es tan fuerte, el rebote tampoco será tan pronunciado, pero como bien lo dicen los colegas, va a haber un efecto muy duro sobre el mercado laboral y una serie de pérdida de ingresos para familias que están muy desvalidas. Entonces hemos completado 1 hora de intercambio de ideas que nos deben llevar a escuchar a estos 2.500 personas que nos escuchan, y tengo una serie de preguntas que me han recopilado aquí la gente de la Cámara y que me está ayudando a redirigirlas. Las primeras preguntas obviamente vienen para el doctor Andrés Rangel, y hay como 3 o 4 de ellas que, si las logro resumir bien, tratan de preguntarte, Andrés, ¿cómo sería esa estrategia de reiniciación distinguiendo entre sectores, niños, adultos mayores? ¿Cómo podría la región Antioquia dar señales ya no de cómo fue el aplanamiento de la curva, sino lecciones de reinicio? Así que te escuchamos brevemente, doctor Rangel, ¿qué tienes que decir al respecto? Bueno, doctor Sergio, muchas gracias de nuevo por el uso de la palabra. Yo no di mis credenciales, yo además de epidemiólogo soy psiquiatra, me gusta decir eso siempre al final como para que la gente no se prevenga. Y poco conozco del sector económico y de los modelamientos que ustedes pueden hablar o hablaron durante el tiempo, pero sí entiendo que la esencia en cualquiera de los sectores es indudablemente la interacción humana. Cualquier plan de reactivación económica que se ha analizado incluye la liberación de la sociedad en alguna u otra medida o sectores, y lo que se espera de eso es una aceleración de la epidemia. La pregunta no es si nos vamos a acelerar o no, sino la pregunta es qué tan rápido nos vamos a acelerar y en qué momento se puedan o no tomar algunas medidas, como ya lo sugirieron, que van a estar latentes posiblemente siempre en la agenda pública para contener o no el proceso de la epidemia. Por supuesto, aquí hay un margen muy importante, y aquí hay que decir que los modelos epidemiológicos no son absolutos. Y es porque el margen está dado por el comportamiento que muestra la ciudadanía. Y aquí yo quiero rescatar, y porque este foro es para las empresas, yo quiero rescatar el rol individual que tiene cada una de las empresas y de las personas que las compone en ayudarnos a que esas medidas no vayan a tener que volverse a poner en efecto, o al menos no tan severamente, y es la contención de la propagación. La cuarentena por excelencia es la mejor contención, porque usted en su hogar quieto tiene un riesgo cercano a 0. Pero la cuarentena inteligente trata de enfocar 3 aspectos. Uno, como nos lo sugiere la segunda pregunta, y es contener a los grupos de riesgo de complicaciones
que sabemos está dado más en las personas de mayor edad, pero también de propagación, que sabemos también se relaciona con los niños. Pero esto no es lo único que requerimos que las empresas nos ayuden a que detectado el más mínimo sospechoso de una infección por COVID, que para el departamento de Antioquia se definió como una persona con síntomas gripales, esa persona debe ser aislada y debe aislarse a su grupo de contactos, porque cuando una persona tiene el COVID, ya el problema no es él, el problema son las personas que él contagió, que están expandiendo esa cadena de propagación que tiene el virus. Entonces las compañías deben tomarse muy en serio, las empresas, su rol de distancia social, su rol de medidas de protección. No se debe creer que se está exagerando. Ese margen de acción que tienen las empresas y tienen los ciudadanos es el que nos puede ayudar a mantener ese R que les mostraba en valores tolerables de crecimiento, es decir, en valores en donde el sistema de salud y las complicaciones se puedan atender. Por supuesto, ahí surge, y relacionado con la última pregunta, surge la duda sobre las muestras. Yo he sostenido en muchos escenarios y lo sostengo en este, se ha hecho un énfasis exagerado en las muestras sin decir que esto no tenga un rol. Pero les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si hoy el país determinara que por X o Y razón se acabaron las muestras disponibles para procesar COVID, eso no detiene la estrategia epidemiológica, porque es que la estrategia epidemiológica se basa en el sospechoso, no se basa en el confirmado. O sea, la cadena de transmisión se rompe es cuando yo interrumpo a cualquier persona sospechosa y del círculo que lo rodea de poder propagar el virus. La confirmación viene después, e incluso la confirmación se entiende más como un proceso para quitar las intervenciones, es decir, para quitar las intervenciones sanitarias epidemiológicas, que como una intervención para tratar o para mejorar la situación de la persona. Entonces, entonces es importante entender eso como el rol central que tenemos todos. Muchas gracias. Muy gentil. Tengo unas 3, 4 preguntas que voy a tratar de resumir aquí para el doctor Juan Camilo Restrepo, donde hilvanan qué tan preocupados deberían estar los colombianos por un efecto corralito-corralón como el que ocurrió en Argentina. ¿Será que tienen que tener temor las personas por los ahorros, así como ha ocurrido de alguna manera un desvío de los ahorros por parte del gobierno en lo que tiene que ver con los fondos de pensiones? Y relacionado con eso es qué tan riesgosa está la situación de la sostenibilidad fiscal producto de haber echado mano de estos recursos del sector privado y que ya empiezan a despertar algo de temor sobre el ahorro del sector público. Y obviamente la sostenibilidad y el uso de los ahorros depende, Juan Camilo, de la visión que tú puedas dar de cuánto más podemos aguantar casi que psicológicamente, como dice el doctor Rangel, o económicamente, como lo dices tú, un encierro de esta intensidad. Juan Camilo. Gracias. Yo quiero comenzar por la segunda pregunta y desarrollar en torno de ella 2 o 3 ideas. Hasta el momento, no lo olvidemos, lo que hemos hecho es tomar las medidas de primeros auxilios. Hemos hecho unos giros de 60, de 180 mil pesos a los más pobres que logramos empadronar con un trabajo diligente e importante de planeación. Entre otras cosas, quedan unos por fuera, unos pobres. Y en segundo lugar, unos giros a la salud de emergencia, pero las propias entidades de salud están quejosas todos los días de que no le están llegando la plata. Hasta el momento estamos en el terreno de las medidas de emergencia. Tenemos que ir preparando pues cuáles van a ser las medidas de fondo de recuperación de la economía y de las empresas. Y probablemente todo esto no es solo cuestión de más plata, que se va a necesitar mucha, pero también de esto van a salir unas lecciones, es decir, administrativamente seguimos los colombianos enredándonos. El mejor ejemplo es lo que está sucediendo en la cárcel de Villavicencio. Hace 15 días, no más de 15 días, se decía que había 3 infectados en la cárcel de Villavicencio. Después de muchas bregas se logró sacar un decreto descongestionando las cárceles en una mínima proporción de los reclusos que hay allí. Y hoy al mediodía salió en la televisión la noticia de que ya no hay 3 infectados en la cárcel de Villavicencio,
sino que hay más de 600. Es decir, es una olla de contaminación lo que hay allí. Eso no es una cuestión que haya faltado plata, ha faltado administración, diligencia, orden, no sé de quién sea, pero ese tipo de cosas es las que hay que manejar mejor para que esto no se nos enrede. No creo que la sostenibilidad fiscal del país esté comprometida en este momento, ni la fiscal ni la financiera, afortunadamente. Hasta el momento, el sector financiero lo percibe la gente como una cosa, hay quejas, pero lo percibe como algo seguro. No ha habido corridas, no ha habido amagos de corridas, no ha habido colas retirando depósitos, que eso es muy frecuente en las crisis. De manera que ojalá podamos conservar y evitar así no solo corralitos a la Argentina, sino que la gente pueda seguir consignando y sacando tranquilamente, que no se le van a perder sus platas, como sucede ese nerviosismo en muchas crisis. En cuanto a... No sé si vamos a tener otra ronda no creo, Juan Camilo. Bueno, entonces quiero adelantar dos ideas, o concluir con dos ideas. Mire, ojalá que de esta emergencia, que se va a traducir en un terrible mal crecimiento de la economía, unas altísimas cifras de desempleo y una recesión general, como tal vez no la veíamos desde los años 30, pero ojalá también en las medidas que se tomen y en la reflexión que se haga, tengamos todos la percepción y la decisión de que ojalá de esto Colombia salga no solo una economía y un mercado laboral recuperado, sino una Colombia más justa, más equitativa. Esta crisis está haciendo brotar las evidencias de una Colombia muy inequitativa, de mucha pobreza, que va a quedar con más pobres aún y con más indigencia aún de la que nos cogió la coronavirus. Y quiero dejar dos ideas flotando que pueden tener relación con lo que se ha planteado. Miren, como no hemos tomado sino medidas de corto plazo todavía, pues no ha habido tiempo para pensar más, estamos en los primeros auxilios. Entonces probablemente ahora va a venir una segunda ola, ya la anunció el ministro de Hacienda, de cómo subsidiar o apoyar el pago de nóminas en las empresas que realmente lo requieran, que juega con tiene sus puntos de tangencia con la propuesta de Eduardo Lora y de Jorge Humberto Botero. Pero ojalá que seamos los colombianos capaces de hacer una reflexión lo suficientemente profunda para que hacia adelante, en un año o año y medio, podamos salir con algo como organizaron los chilenos, no por el coronavirus, sino por los problemas sociales que ya tuvieron, que pudieron organizar una cosa que se llama seguro mínimo del desempleo, seguro de mínimos del desempleo de carácter universal y esquemas pensionales de mínimos también de carácter universal. Gracias, Juan Camilo. Precisamente sobre ese tema le preguntan a Eduardo, que hablando del tema laboral y del tema pensional en conjunto, se requeriría un gran acuerdo entre los grupos económicos y el gobierno. ¿Cómo visualizas tú, Eduardo, ese gran acuerdo que va en línea con lo que mencionaba casualmente el tema de equidad? Y si no te daría miedo que dentro de esa reforma pensional, dice explícitamente en la pregunta, se le estuvieran entregando nuevamente recursos a las AFPs cuando el gobierno les acaba de quitar una porción. ¿Cómo ves ese gran acuerdo nacional, empleo, pensiones? Bueno, yo creo que es absolutamente fundamental. Hay un libro sobre los tiempos de la pandemia que lleva justamente ese título y que se ha hecho muy famoso, de un escritor italiano llamado Paolo Giordano, quien dice: ¿a qué le tengo miedo? Bueno, yo le tengo miedo a las cosas que van a cambiar, pero le tengo más miedo a las cosas que no van a cambiar. Porque una vez que se nos pase el miedo, no vamos a tomar conciencia y ya no habrá más cambios. Esa es una reflexión absolutamente fundamental, que tiene que ver con lo que estaba hablando Juan Camilo y con la pregunta que me estaban haciendo. Si no hacemos ahora los cambios fundamentales para que esta sea una sociedad
más equitativa y más justa, no los vamos a hacer después. Cuando pase el miedo, después de 1 año, de 2 años, cuando todo regrese y creamos que es una nueva normalidad, con 50% de pobreza, con una distribución del ingreso peor de la que tenemos hoy, en ese momento ya no va a ser posible hacer los cambios. Y por lo tanto yo sí creo absolutamente esencial que o se haga una reforma fiscal contingente como lo estaba proponiendo, o, como bien lo sugiere alguien que lo pregunta, se haga un pacto de las grandes élites económicas con el gobierno, un pacto explícito sobre cómo se va a pagar esto, y no solamente sobre cómo se va a pagar esto, sino como sobre cómo se van a desmontar las grandes inequidades que hay en Colombia en materia tributaria, en materia de gasto público. Yo creo que eso es absolutamente fundamental y eso incluye el tema pensional. Como sabemos, es un tema que está totalmente, unos recursos que están totalmente capturados por los más ricos, que son quienes se llevan los recursos fiscales que se dedican al sistema pensional y donde no se protege a los viejos, pobres. Colombia es uno de los países que más gasta en pensiones en América Latina, cuyo gobierno más gasta en pensiones en América Latina, y es el país de América Latina con la peor tasa de pobreza de los adultos mayores. Es una verdadera vergüenza. Entonces, todas estas cosas pueden cambiarse ahora. Este es el momento de llegar a precisamente a un nuevo acuerdo social, a un nuevo contrato social. Eso no se logra después, eso se logra ahora. Gracias, Eduardo. Precisamente para seguir con esa idea que bien mencionas, de no desperdiciar la crisis y el ímpetu social que esto genera para cambios, le preguntan a Jorge Humberto Botero cómo hilar este tema de apoyos a nómina que ustedes han mencionado de carácter temporal, con esta otra idea que sabemos proviene de los países nórdicos y de Europa, aún antes de la pandemia, de que dadas las dificultades del desempleo, ya se había propuesto desde hace 5 años atrás, no esperar a la pensión, sino empezar por dar un ingreso permanente universal. Pero al mismo tiempo, uno con tu propuesta de mirar los temas de fondeo, ¿será que habiendo una crisis tan profunda, tendremos los recursos tributarios adicionales, el espacio de endeudamiento para en simultánea solucionar el problema de formalidad laboral, pensiones universales y fuera de eso, ingresos universales? ¿Cuál sería tu visión de tanta requerimiento social, pero al mismo tiempo limitaciones presupuestales y limitaciones del propio sector financiero? Jorge. Doctor, tiene el micrófono en silencio. Jorge. Sí, pues no alcancé a oírte, pero entiendo que tengo 45 minutos para las preguntas que me has hecho, o entendí mal. Tienes exactamente 3 minutos y ya van corriendo los segundos. Pues a ver, como resumiendo un tema que he venido discutiendo con algunos de ustedes recientemente, Colombia tiene un mecanismo perverso de financiación del gasto social, que es los impuestos a la nómina. Esa es una de las fuentes importantes de todas de la informalidad, de la pobreza y de la mala distribución del ingreso. Si vamos a aprovechar las circunstancias para repensar institucionalmente el país, deberíamos abolir o reducir sustancialmente las contribuciones parafiscales, lo cual no significa que los programas que se financian hoy con esos recursos desaparezcan. Habría que evaluar sus méritos, pero aquellos programas e instituciones que subsistan o que pasen ese test muy riguroso tendrían que financiar. Jorge, te escuchamos entrecortado. Infortunadamente veo que tiene problemas de comunicación. Voy a continuar
quita la imagen para ver si continúa, mejora. Sergio, ¿te parece? Aló. Aló, yo tal vez entonces concluyo sin saber si ustedes me están oyendo. Habría que repensar toda la estructura de financiamiento de programas sociales para pasar la parafiscalidad al sistema fiscal. Perfecto. Creo interpretarte, porque hemos hablado en el pasado, ya lo habías mencionado, Jorge, de que hay que repensar todo el tema de parafiscalidad y ver cuáles de esos programas que hoy se atienden, como se hizo casualmente en las reformas anteriores de la administración Santos, un desmonte importante de cerca de 10 puntos de parafiscalidad laboral, bajando todavía de 60 las cargas a un oneroso 50, y de hecho hemos visto propuestas recientes de aprovechar, entre comillas, esta crisis para pensar realmente en una reforma laboral que haga bajar la tasa de informalidad laboral en Colombia, que raya en 55, 60, y solo Perú, entre los países que tienen grado de inversión en la región, nos supera, y de allí que coincido con los colegas en la importancia de repensar todo esto. Hemos estado entonces reunidos durante hora y 20. Solo un segundo, Sergio. Perdóname, analizando estos temas, y por supuesto, hasta ahora estamos empezando a entender la magnitud y la problemática fiscal, del sector financiero, del sector real, y entiendo que la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ha hecho en el día de hoy este lanzamiento como un preámbulo a una serie de foros y talleres de tipo virtual que van a ir explorando detalles de tipo territorial y detalles de tipo sectorial para ir ahondando sobre esto. Así que les agradezco a ustedes muchísimo, los 2.500 personas y pico que nos han acompañado en el día de hoy, a los colegas panelistas por el gran esfuerzo y preparación que han dado al tema, y quiero simplemente pasar la voz de cierre a Lina Vélez y a su equipo, agradeciendo toda la logística que han montado para ello. Lina. Bueno, un agradecimiento muy grande para los panelistas, repito que de manera tan generosa y solidaria quisieron darnos su conocimiento. Cuando uno los oye hablar en 10 minutos, entiende el esfuerzo de tantos años que han tenido que hacer ustedes para comprender y atreverse a opinar sobre un momento efectivamente tan complejo y de tanta incertidumbre. Agradecemos igualmente a todos los participantes porque ustedes son los que nos alientan a seguir haciendo este esfuerzo de informar de la mejor manera a la comunidad, todas estas variables que hay que tener en cuenta, y creo que nos queda un mensaje de optimismo, de que finalmente en el país hay un conocimiento desde la salud, desde la epidemiología, desde la economía, desde la experiencia, de que juntos nos vamos a recuperar. Un agradecimiento muy grande para todos. Buen día para todos. Gracias.